Vamos a conceder la palabra a la economista Indira Romero. Ella es representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sede subregional en México. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Economía por la Universidad de Ottawa en Canadá. Economista, es suya la palabra. Muy buenos días. Como ya lo mencionaron previamente, voy a dar algunas consideraciones en torno al caso de la industria automotriz en México, enfocado un poco enfocado al financiamiento para la compra de autos. Me gustaría mucho ponerlos en contexto antes de hablarles sobre los aspectos generales de la reforma financiera que se aprobó el año pasado en México. Tengo que mencionarles que el crecimiento en la economía mexicana desde hace ya varios años no ha exhibido la dinámica que debería, tomando en cuenta el potencial que tiene la economía mexicana. Y digamos, esta es la principal consideración por la que posteriormente se dieron a conocer reformas estructurales por el recién elegido presidente, pero tomando este contexto de bajo crecimiento de la economía mexicana. De la misma manera, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB en el país, aquí en la gráfica pueden ver 3 años de comparación. El crédito en México como porcentaje del PIB está por abajo de muchos países de la misma región. Ya ni siquiera hablamos de los miembros de la OECD, sino países latinoamericanos, como ustedes pueden observar ahí que el crédito al sector privado como porcentaje del PIB es mucho mayor en países como Brasil, Chile, Colombia, algunos países centroamericanos. Entonces, estas dos consideraciones también resultaron de preocupación para el gobierno actual. También en la parte del sector automotriz, en las comparaciones internacionales podemos ver que el porcentaje de automóviles nuevos financiados con crédito respecto a las ventas totales es bastante bajo en México. Estos datos son para 2010, ayer les comentaba que ya para poder hacer las comparaciones internacionales se tomó este año, pero ayer les comentaba que en México actualmente esta cifra ya es del 60%. De cualquier manera queda por debajo de países como Chile, como Brasil, la propia Venezuela, Colombia y bueno, ya no hablemos de otros países desarrollados como Estados Unidos, España. Simplemente se las presenté ayer mencionando la evolución del financiamiento automotriz del 2005 al 2014. Podemos ver ahí cómo el crédito en los años de la crisis 2008, 2009, 2010 cayó significativamente y recién en 2014 se empieza a recuperar el nivel que se tenía a comienzos del 2005. En cuanto al financiamiento y su relación con el crecimiento, en la última década, si bien el sistema financiero mexicano ha registrado un crecimiento importante, es necesario mencionar que se necesitan medidas adicionales para que la población pueda acceder más ampliamente a los servicios de este sistema. La reforma financiera, de la cual les hablaré los puntos importantes en un momento más, busca reducir los obstáculos al mayor desarrollo del sistema financiero. ¿Por qué es esto? Porque lo que se espera es que el mayor crecimiento económico previsto y la reforma financiera favorezcan de la misma manera la expansión del crédito. En la literatura económica sobre el tema del financiamiento y la actividad económica, observamos que el impulso de la actividad financiera propiamente tiene un beneficio positivo sobre el crecimiento económico. De ahí que hemos observado que muchos países de América Latina y el Caribe con tasas de crédito muy por debajo del
de los rangos recomendados o de los rangos vistos en países desarrollados o países que tienen una dinámica de crecimiento importante, este indicador de financiamiento está muy por encima de las tasas observadas en los países de la región. Les comentaba, en 2014 se aprobaron las leyes secundarias que se necesitaban para implementar las reformas estructurales adoptadas durante el primer año del gobierno del actual presidente. Este paquete de reformas estructurales se dieron en materia de telecomunicaciones, con el fin de sentar las bases para una mayor competencia en inversión en este sector. También se dieron reformas en materia del sector energético para abrir espacios a la inversión privada. Estas dos reformas, tanto la de telecomunicaciones como la de energética, a la aprobación de estas dos reformas hubo bastante debate y discusión a nivel nacional por la importancia de estos sectores para la economía. Asimismo, en el ámbito financiero, también se aprobó una reforma para establecer mecanismos que propicien una mayor competencia y mejores condiciones de crédito para los consumidores nacionales. También en el ámbito educativo se presentó la reforma propiamente educativa para mejorar la calidad de la educación. Me parece que la reforma financiera fue la que digamos, en comparación con las otras reformas, se presentaron menores resistencias o menores debates, ¿no? Tanto la reforma educativa como la energética y la de telecomunicaciones sí generaron debates muy relevantes en México y discusiones a nivel de academia, de sector privado, ya no digamos en el propio gobierno. Pero la del ámbito financiero me parece que existía cierto consenso en que era necesario dinamizar el sector, quitar trabas, a partir de un diagnóstico bastante preciso y bastante profundo que se hizo del sector para identificar las principales trabas que estaban impidiendo tener una mayor profundización financiera del sector y un mayor acceso de los consumidores al crédito. En base a Banco de México hizo un estudio también, el Banco Central de México hizo un estudio respecto a las limitantes percibidas en los servicios financieros y encontraron, por ejemplo, que en cuanto a en cuanto al crédito formal, las razones por las que las personas no solicitaban este crédito, ustedes pueden verlas de su lado derecho. En el principio, la razón que se menciona es la de que no le interesa, no la necesita o no lo ha solicitado, con el 49%. Otra de las razones por las que no se solicita o se tiene acceso a este crédito formal es que no se cumplen con los requisitos, no le gusta endeudarse a la gente, los intereses o las comisiones son altos, no confía en los bancos o le da mal servicio, ese fue un 3.3%. La sucursal le queda lejos o cree que lo van a rechazar, ¿no? Entonces, estas se enlistan como las principales razones por las que los consumidores mexicanos no acudían a solicitar un préstamo en el sistema bancario nacional. Como les comentaba, la reforma lo que buscaba era reducir los obstáculos a la ampliación del sistema financiero. Y bueno, esta reforma construye sobre avances institucionales que se habían hecho previamente. Su alcance, como lo mencioné para los que estuvieron el día de ayer, es bastante amplio. Y bueno, se destacan en particular tres estrategias. La primera tiene que ver con mejorar la protección de los derechos de propiedad, la otra precisamente con fomentar la competencia en este sector y por otra parte también consolidar la regulación y supervisión financieras tan necesarias en un sector de este tipo. En cuanto a la mejor protección de los derechos de propiedad, pues el objetivo principal es tener mayor certidumbre para impulsar el crédito. Así, por ejemplo, en la parte de concursos mercantiles, pues hay facilidades procesales para llevar el concurso. Se refuerzan límites a plazos, la posibilidad de financiamiento al concursado, limitaciones de poder de acreedores de compañías relacionadas, responsabilidades de administradores y mayores penas en caso de dolo.
En cuanto a, bueno, el mismo tema en otorgamiento y ejecución de garantías, pues lo que se plantea es la elección del tipo de juicio por parte del acreedor, menores plazos para impugnar medidas provisionales, la posibilidad de disponer de garantía en efectivo sin necesidad de irse a un juicio y el establecimiento de juzgados especializados en materia mercantil. También, y el tema principal de la jornada de este día, pues se establece la prohibición expresa de ventas atadas en servicios financieros, no solamente en cuestiones automotrices, sino en servicios financieros en general. Bueno, también temas de movilidad de operaciones activas y pasivas, fortalecimiento del régimen de capitalización y liquidez de la banca, regulaciones nuevas en materia de quiebras y liquidaciones bancarias. Y bueno, todos sabemos que en la economía los individuos se mueven de acuerdo a los incentivos. Creo que es de conocimiento general, por ejemplo, que en cuestiones de tráfico, si en un país hay una regulación y multas importantes por pasarse un semáforo en rojo, simplemente los individuos que tienen un auto que manejan, pues no lo van a hacer, ¿no? En países, por ejemplo, en algunos de América Latina, no digo que en todos, sí hay multas por pasarse un alto, pero no llegan a ser importantes o simplemente no hay quien vigile que se cumplan. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Pues que si tengo prisa me paso el alto, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, los incentivos es la palabra clave en el funcionamiento de una economía. Entonces, de acuerdo a la Comisión Federal de Competencia de México, el hecho de otorgar crédito y vender el seguro ligado al mismo en el punto de venta puede generar lo que en economía se conoce como economías de alcance, tanto en costos fijos como en costos de publicidad a los oferentes. Es decir, en términos económicos, las aseguradoras tienen incentivo de, otorgar crédito y vender el seguro, hay un incentivo para realizar esta práctica en términos económicos. Esto puede resultar beneficioso para los consumidores siempre que los efectos positivos de aprovechar dichas economías de alcance logren llegar al consumidor final a través de mejoras en la calidad y en el precio. Obviamente que si ese no es el caso, pues no, si es en perjuicio del consumidor, pues sí se consideraría de cierta manera una falla de mercado y pues sí hay que regular al respecto. La misma comisión también establece que el punto de venta toma un papel determinante en el ramo, toda vez que la labor de comercialización de este seguro ocurre en su totalidad en el punto donde se otorga el crédito. ¿Qué implica esto? Esto dificulta que el consumidor pueda realizar lo que se conoce como el shopping around antes del punto de adquisición de seguro, pues tanto la naturaleza del producto como la manera en que el consumidor tiene acceso a este es mediante la adquisición del crédito, es decir, el consumidor se ve limitado en sus opciones para adquirir un seguro. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que se dificulta la transparencia en cuanto a costos y montos a pagar, lo que a su vez puede levantar barreras a la entrada y a la expansión de este tipo de sector. Pues cualquier cambio en la estructura de precios no genera un cambio en la estructura del mercado de seguros en la medida en que el cambio de precios difícilmente puede llegar a los consumidores ya asegurados y puede ser que no sea aún del conocimiento de los consumidores potenciales fuera del punto de venta. A partir del contexto que les menciono y de estos incentivos para las ventas atadas y que puede llegar a ser perjudicial a los consumidores, la reforma financiera lo que hace es que las instituciones, lo que aprueba es que las instituciones de seguros deben respetar la decisión del usuario respecto al seguro que quiere. Si por alguna razón la agencia, esto es una práctica común en México, si por alguna razón la agencia ofrece seguro gratis el primer año, en los siguientes años del financiamiento el cliente tiene la libertad de elegir el seguro. Lo que sí puede hacer y lo que sí permite la ley en México es que la agencia, lo que sí puede hacer la agencia automotriz es comentarle al usuario las aseguradoras con las cuales tiene convenio
para que entonces el cliente decida si elige alguna de estas opciones y si ésta puede incluirse en el financiamiento. La ley establece que la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, CONDUCEF, y la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, sancionen a las entidades financieras que condicionen la contratación de operaciones o servicios a la contratación de otra operación o servicio con multa de los que va de los 4,000 a los 20,000 días de salario mínimo. Esto equivale al tipo de cambio actual a un rango de entre 15,250 y 75,000 dólares de Estados Unidos. La Comisión Federal de Competencia realizó recientemente el año pasado un estudio bastante profundo de lo que es las prácticas en el sistema financiero, incluidos por supuesto las aseguradoras, el sector de seguros, y recomendó en este documento revisar la regulación para establecer mecanismos que obliguen a los intermediarios financieros a proporcionar a los demandantes de crédito, tanto automotriz e hipotecario, la alternativa de adquirir un seguro económico que cumpla con las condiciones mínimas para ser aceptado por un tercero como garantía, es decir, establecer un seguro base, ¿no? Esto es lo que recomienda como mejores prácticas. Y ya para los créditos de mediano y largo plazo podría abrirse la posibilidad de que los usuarios también cambien de aseguradora durante el periodo de crédito, por ejemplo, un año mínimo estar con esta aseguradora y después tener la posibilidad de cambiarse. Brevemente les menciono cómo está el financiamiento de vehículos en México por tipo de institución. Vemos la predominancia de las financieras, que son digamos el brazo financiero de las propias empresas productoras de automóviles, son las que se llevan la mayor parte del mercado. Después están los bancos comerciales y finalmente hay opciones de autofinanciamiento, es decir, empresas que se dedican solamente a hacer créditos a automotrices. Ahí lo mismo, ¿no? Es cómo está dividido el financiamiento por este tipo de instituciones, y lo que les mencionaba, la mayor parte de las compras de autos nuevos a crédito se hacen a través de estas instituciones financieras, y en segundo término están los bancos comerciales. Bueno, aquí está el porcentaje, ¿no? La participación de mercado del porcentaje, ya ahí se puede ver como en el año 2014 el 65% del mercado de las ventas a crédito de autos nuevos se las llevan estas financieras, y el 28% los bancos comerciales, y ya un menor porcentaje los autofinanciamientos. A diciembre de 2014, las 10 instituciones financieras con mayor participación en el crédito automotriz representaron casi el 84% del total. En el año previo el indicador fue del 90%. En el grupo de las 10 instituciones financieras líderes se mantiene la estructura conformada por 3 bancos, 5 financieras y 2 empresas de autofinanciamiento. Ustedes pueden ver ahí este top 10 del financiamiento automotriz comparando 2013 con 2014, y bueno, la mayor parte del mercado se la lleva la financiera Finance México, que es parte de la empresa Chrysler. Después está General Motors, la financiera de General Motors. En tercer lugar está el banco español Bancomer, BBVA Bancomer. Después tenemos otra financiera, la de Volkswagen, y así se divide el mercado. Bueno, estos eran los puntos principales que quería exponerles en cuanto al tema en nuestro país. Muchas gracias.